Hola, a nombre del Magíster en Estudios de la Imagen de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Alberto Hurtado, les doy la bienvenida a quienes nos acompañan hoy en esta sesión llamada Recuperando el cine chileno del exilio, que es el segundo encuentro del miniciclo de conversaciones, los archivos audiovisuales y el cine chileno del exilio, instancia destinada a discutir la situación del patrimonio audiovisual del exilio en archivos y museos nacionales e internacionales. Hoy vamos a tener una interesante conversación con tres expertos sobre este tema. En primer lugar, tenemos a Isabel Mardones, quien es periodista y trabaja como la encargada de la Cinemateca del Goethe Institut de Santiago desde el año 2003. Isabel tiene a su cargo la programación de ciclos de cine del Goethe, colaboraciones en festivales y administra también el archivo de películas alemanas de dicha institución. Ella también es coautora del libro Señales contra el Olvido, Cine Chileno Recobrado, editado por Cuarto Propio el año 2012. En segundo lugar, también nos acompaña José Manuel Rodríguez, quien es comunicador audiovisual, con mención en dirección de cine y televisión, y es el encargado del archivo audiovisual del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Tiene a su cargo la organización del ciclo Cine de Colección, también las colaboraciones con festivales y otros archivos nacionales, y la gestión del archivo que posee alrededor de 2.500 piezas audiovisuales de distinta naturaleza. Por último, estamos con José Miguel Palacios, quien es doctor en estudios de cine y docente del Magíster en Estudios de la Imagen de nuestra universidad. Sus trabajos sobre cine chileno han sido publicados en diversas revistas especializadas y capítulos de libros. Es el investigador responsable del proyecto Fondesit de postdoctorado, que es el que organiza todo este ciclo, llamado Imagen, Archivo, Memoria, los retornos del cine chileno del exilio. Les recuerdo a todas las personas que nos están viendo que dejaremos tiempo para preguntas hacia el final de la conversación y que pueden escribirlas directamente en el chat. Partimos por ti, José Miguel, para que introduzcas todo el tema. Hola, muchas gracias Constanza y muchas gracias también a la universidad, a la Facultad de Filosofía y Humanidades y sobre todo a Isabel Mardones y a José Manuel Rodríguez por estar aquí conversando con nosotros y aceptar esta invitación. Yo quiero simplemente decir un poco por qué los invité a los dos instituciones que hacen un trabajo muy interesante, que dialogan y colaboran entre ellos y ya nos van a contar un poco de eso también. Y además son instituciones bien particulares, entonces no estamos hablando de cinetecas nacionales o cinematecas universitarias, sino que un archivo dentro de un museo de la memoria que tiene una naturaleza súper específica y una misión particular, y un lugar como el Goethe Institut, un instituto cultural que obviamente trabaja bajo una lógica de diplomacia cultural también entre países, lo cual tiene ciertas sus particularidades, pero los dos han sido muy activos en el trabajo que nos compete, ¿cierto?, hoy día, que es la recuperación del cine del exilio y de distintos materiales audiovisuales que tienen que ver con el exilio chileno. Entonces, cada uno de ellos preparó una presentación que nos va a compartir, pero antes de eso, simplemente para introducir a ustedes que nos están escuchando al tema, si nos pueden comentar muy brevemente, Isabel, un poco en qué consiste la Cinemateca del Goethe Institut, muy brevemente cuál es su labor, y un poco lo mismo para José Manuel, ¿cierto? El archivo del museo, sobre todo cómo trabaja el archivo dentro de lo que es la misión de un lugar como el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Eso, Isabel. Gracias, José Miguel, y hola, José Manuel, hola, Coti. Muchas gracias por estar acá, o sea, por permitirnos estar acá. La verdad es que para mí es un honor súper grande, porque mucho de este trabajo lo hacemos, es un trabajo bien de hormiguita, y no siempre la gente sabe todo lo que hacemos, ni es lo obvio que es lo que hacemos. La Cinemateca del Goethe Institut es un archivo fílmico que tiene algo así como 600 títulos, la mayoría están traducidos al español,
El gran volumen está en DVD y Blu-ray en este momento, pero también tenemos otros formatos. Y la idea es ser embajadores del cine alemán en Chile, o sea, tratamos de colaborar con todas las instituciones culturales que muestran cine, que ojalá puedan incluir algo de cine alemán también, y tratamos de que sea un servicio. Eso para nosotros es fundamental, es gratis. Todo lo que hacemos es gratis, en el sentido de lo que es préstamos de películas. No se arriendan las películas, se prestan. Y todas las instituciones que tengan ganas de hacer algún ciclo de cine alemán, simplemente nos tienen que escribir, la inscripción es gratuita y los préstamos también son gratuitos y enviamos películas a todo Chile. Trabajamos en 3 niveles en realidad. Uno es la programación propia del Goethe Institut, donde tenemos ciclos mensuales en la Cineteca Nacional, o teníamos antes de la pandemia, y ahí hacemos ciclos temáticos toda la semana. Después tenemos el tema de los préstamos a todo tipo de instituciones en Chile. Y el tercer lugar es que trabajamos con los grandes festivales también, y ahí traemos películas que no necesariamente están en el archivo fílmico, sino que vamos más allá, o sea, vamos a negociar con distribuidoras, con tratar de traer grandes directores que vengan con sus retrospectivas. Es otra naturaleza del trabajo. Y dentro de todo esto, por esas cosas de la vida nos empezamos a encontrar con que habían archivos en Alemania, y esos archivos a veces tenían copias chilenas, y ahí nos dejo en suspenso porque de ahí sigue el resto de mi presentación. Adelante. Gracias, Isabel. Gracias a todos y a todas, a José Miguel también por la invitación, a la Coti. Isabel, como siempre, un placer compartir contigo cualquier conversación. Maravilloso. Juntarnos, reunirnos, y especialmente ahora en pandemia. Imagínense ahora que estamos en estos tiempos en que tenemos que estar cada uno en nuestros hogares. Bueno, a algunos les ha tocado ir a trabajar, pero bueno, esperamos que esto termine pronto. Ahora hay que ver el medio vaso lleno. Esto que estamos haciendo, normalmente, si lo hubiésemos hecho a lo mejor en auditorio, tendríamos a lo mejor 100 personas, 120 personas viéndonos. Ahora la diferencia es que a lo mejor en este momento pueden haber 40 o 50, pero después nos pueden ver nuevamente, y esto nos pueden ver en todas partes del mundo. Y eso sí que es espectacular, ¿o no? O sea, imagínense, vengo hace poco del Día del Cine Chileno, el 29 de noviembre, y con el Pepe La Vega, junto al Pablo Perelman, que craneamos todo esto año a año, nos imaginábamos siempre, oye, deberíamos hacer esto algo regional, algo que la gente lo pueda ver en todas partes de Chile, porque siempre pasan las cosas en Santiago. Y yo le decía, bueno, pero es que para eso necesitamos un switch, para eso necesitamos plata para invertir, y eso era complicado. Y esto, lo del Zoom, que nació después de la pandemia, yo creo que a todas las instituciones, más que de favorecer, yo creo que ha ayudado muchísimo a la difusión de su trabajo, ¿no? Bueno, yo les quiero contar más o menos que el Museo de la Memoria se creó o fue inaugurado el 11 de enero del 2010. El origen es por la recomendación de la Comisión de Verdad y Reconciliación, el informe RETIC, en las políticas de apoyo a la construcción de memoriales del presidente Ricardo Lagos, y en la decisión de la presidenta Michelle Bachelet de dar respuesta a la demanda de las organizaciones de familiares y de organismos de defensa de los derechos humanos, cuyos archivos fueron declarados Memoria del Mundo por la UNESCO. Estos últimos se agruparon en la Corporación Casa de la Memoria. Se hizo una actividad, se hizo una primera inauguración de la primera donación en la moneda, junto a la presidenta y junto a todos los que han participado de este trabajo, gran trabajo, en el sentido de que muchas agrupaciones se sumaron, y dentro de la Casa de la Memoria está integrada por la Fundación Ayuda Social de Iglesias Cristianas, el FASIC, está también CODEPO, está PIDE, y audiovisualmente está Teleanálisis. Esa fue la primera base de ¿cómo se llama?, de reunir este material histórico, y son los cimientos del museo. Puedo contarles que el museo relata lo que sucede desde el 11 de septiembre del 73 a 1990, a la vuelta a la democracia. Son 3 niveles, y bueno, es un relato que el archivo audiovisual acompaña visualmente, y es como lo que quieren las nuevas generaciones, que sea
esto y que sean ellos integrados también, y que también sea algo más lúdico, no que solamente existan a lo mejor mucha documentación y mucha a lo mejor fotografía, sino que también se puedan sumar videos y audios. Y eso ayuda mucho también a que este museo sea bien interactivo. Quiere decir que las pantallas que uno se va encontrando uno puede interactuar. Entonces, con esa interacción, uno puede también tener una mejor guía de este proceso también que fue muy doloroso. Gracias, José Manuel, por esa introducción. Ya vamos a ir entrando más al detalle. Le voy a dar la palabra a Isabel. Lo que vamos, como saben quienes estuvieron presentes hace un par de semanas en la primera actividad de este ciclo, la idea es conversar sobre los distintos procesos e instancias que han permitido traer películas del exilio a Chile, ¿cierto? Películas que no existían en los archivos locales, muchas veces que los cineastas tampoco tenían copias, ¿cierto? Entonces, Isabel nos va a hacer primero una presentación con algunas de esas instancias y nos va a contar un poco cómo llegó a cada una de ellas y cuáles fueron, un poco cuál fue el proceso que permitió que pudieran, ¿cierto?, estar hoy día algunas de ellas en Chile. Y luego vamos a hacer lo mismo con José Manuel y después vamos a tener un diálogo y unas preguntas con el público a partir de sus comentarios. Así que Isabel, si es que te doy la pasada para que compartas tu pantalla y comiences a Antes de compartir la pantalla, yo quiero ser súper honesta. Yo no soy académica, no soy investigadora, no he estudiado nada que se parezca a algo de eso. Yo soy simplemente periodista y de alguna forma la vida me fue llevando a estos materiales y a investigar acerca de ellos y he tratado de ser lo más honesta posible también en esa búsqueda. Pero no tengo ningún aval académico, ni mucho menos, sino que lo hemos hecho así de mucho corazón. Así que perdonen si hay errores y también quiero agradecer que en esta presentación van a estar presentes algunos de los realizadores de los que vamos a hablar y familiares de algunos de los realizadores y los invito también a ellos a complementar cualquier información que yo no tenga o que esté errónea, por favor corríjanme, eso me interesa mucho que las cosas queden como tienen que ser, ¿ya? Así que vamos a compartir la pantalla. Aquí estamos. Ahí está. Aquí lo que vamos a presentar es un breve resumen, esto muy abuelo de pájaro, de algunas cosas que hemos estado haciendo. Y te agradezco mucho, José Miguel, que me hayas hecho esta invitación, porque en realidad todo el trabajo que hemos hecho de recopilación de películas ha sido un poco circunstancial, anecdótico, y no ha habido nada sistemático, y el ejercicio de ordenar esta información para esta presentación me fue muy útil también a mí, para darme cuenta qué es lo que habíamos hecho o no en todo este tiempo. Aquí tengo como primera imagen la portada del libro del que soy coautora, y en realidad un gran esfuerzo de trabajo en este libro es de Mónica Villarroel, que actualmente es la directora de la Cineteca Nacional. Fue un trabajo que investigamos durante el 2011 y fue editado en el 2012 por Cuarto Propio, y trata de una serie de películas chilenas que aparecieron en Alemania. Fue una sorpresa muy grande. La Cineteca Nacional, cuando fue constituida, tenía un archivo, sabía que una de sus principales misiones iba a ser recopilar todo el cine chileno que estaba, no solo por el exilio, sino que también por lo que eran las empresas que hacían los revelados de películas, que muchas veces los negativos quedaban en el exterior. Entonces había un trabajo gigante de tratar de buscar copias. Por esas cosas de la vida, el 2005 pude viajar por primera vez a la Berlinale, y en ese viaje
me encontré con el fundador del Cine Arsenal de Berlín, Ulrich Gregor, que me comentó que en su archivo me dice, tú vienes de Chile, tenemos tantas películas de Chile. Y yo inmediatamente paré las antenas, la oreja, todo, y seguí en contacto con ellos. Y así fue como me enteré que este cine, que es algo así como el gran cinearte de Berlín y de los pilares importantes de la vida cinematográfica de Berlín Occidental, había tenido un administrador, Hannah Ross, que fue el que comenzó con esta colección de películas chilenas. Eh, y bueno, poco a poco fuimos reconstruyendo este puzzle, sabíamos de unos datos por aquí, por allá, qué sé yo. Y en el año 2010 nos anunció viaje a fines de año una persona muy querida a esta altura, que es del Festival de Oberhausen, o sea, a cargo de cortometraje. Él es el archivista del Festival de Oberhausen y curador también de la muestra alemana. Y él quería venir a Chile a buscar materiales para hacer una retrospectiva de cine chileno político. Entonces nos juntamos con Mónica, que en ese entonces no era la directora, estaba un poco más abajo, y nos juntamos a ver de qué manera ella, que estaba a cargo de relaciones externas de la Cineteca, podía apoyar a Carsten en su trabajo aquí. Y hablando, salió de esta historia de nuevo, y dijimos, y nos miramos, las dos somos periodistas, dijimos, esta historia hay que escribirla, y los fondos se cierran en 2 semanas, vamos. Y tuvimos mucha suerte porque nuestro proyecto sí quedó seleccionado y así fue como pudimos investigar durante el 2011 y contar esta historia de una serie de películas que llegaron a Alemania y que después pudieron retornar. Y pudimos hacer el camino inverso, o sea, desde que habían llegado aquí hacia atrás, cómo habían llegado a Alemania y quién los había mandado y todo lo demás. Y resultó ser un libro que hasta el día de hoy me sigue siendo apasionante a pesar de todos los años que han pasado. Y también investigamos, aparte de lo que era Alemania Occidental, que era el cine Arsenal, también vimos que había una entrega de películas que venía de Alemania del Este. Y entendimos en el camino que este había sido el archivo de prensa de Heinowski y Scheumann, que eran un dúo de cineastas de la RDA, que también tenía un equipo mucho mayor, y el equipo fue el que siguió después viniendo varias veces más. Venían a cubrir lo que era la presidencia de Allende y lo que había sido este experimento, y de ellos son también las famosas imágenes del bombardeo de La Moneda. También ellos tienen un estilo y un lenguaje mucho más político. Entonces aquí tenemos un póster de Balmes sobre una de las películas de Heinowski Scheumann. Ellos fueron los que filmaron antes y después del golpe y fueron los que también difundieron al mundo todo lo que había pasado a partir del golpe en adelante. Tienen un trabajo súper interesante y al recopilar materiales que nosotros habíamos recibido acá, que era material de cámara que no habían usado en las películas, o fragmentos de archivo que ellos habían usado para ilustrar algunas cosas dentro de sus películas, eso nos permitió entonces entender mucho mejor todo este puzzle. Y haciendo la investigación para el libro, llegué a la Fundación DEFA. La DEFA es, para los que no los conocen, es lo que fue los antiguos estudios de la UFA que quedaron en el sector soviético. Entonces pasó a llamarse DEFA y entonces es todo el periodo del cine alemán del este, ¿no es cierto?, durante gran parte de la Guerra Fría, ¿no? O sea, las primeras películas son del 46, cuando todavía ni siquiera estaba constituida la RDA como tal, y existen películas de la DEFA hasta el año 90. Lo interesante es que Chile fue un tema que fue empujado desde arriba, o sea, el gobierno de la RDA tenía interés en que se supiera lo que pasaba en Chile y que se acogiera a los exiliados. Aquí tenemos niños que llegan y participan y hay cortometrajes de eso, ¿no es cierto? Hay largometrajes que hablan de
exiliados, aquí una niñita, Isabel en la escalera, y su madre, que los reciben en familia, hasta qué punto existe una integración o no. Tango Rubio, que es otra película emblemática. Hay una serie de películas que existen en torno a esto, de las cuales yo solo había escuchado hablar, pero no tenía ninguna idea de cómo llegar a ella. Haciendo la investigación del libro, llego a la Fundación DEFA, y esto es en el año 2011, y el que era el director en ese momento, era Helmut Morsbach, y que era una persona de la vieja guardia, de los pocos de la vieja guardia que quedaban todavía, me dice, mire, antes de que hablemos de su libro y de su investigación, que me parece súper interesante, quiero hacerle una pregunta. ¿Usted trabaja en el Goethe? Sí, le digo yo. Cambiemos el sombrero. Mire, tengo un sueño. Resulta que yo vengo trabajando muchos años de mi vida en torno al cine alemán del este, y sé que hay estas películas y tengo el sueño personal de que alguna vez se exhiban en Chile. ¿Me ayuda? ¿Qué le parece si usted me ayuda con la traducción y llevar estas películas al público chileno? O sea, a mí que me han dicho. Yo quedé atónita porque yo decía, esto es un regalo en bandeja. Y me dice, no, y además se los vamos a dar libres de derecho, lo que sí necesitamos su apoyo para las traducciones y subtitulaje. Entonces dijimos, upa chalupa, y así fue como pudimos presentar finalmente este ciclo de las películas DEFA en el 2012, casi coincidiendo con el lanzamiento del libro, fueron muy próximos uno de otro, así que fue muchísimo trabajo, pero nada de esto habría sido posible si no hubiera sido por la gentil colaboración del Museo de la Memoria, que nos ayudó a hacer la parte técnica del subtitulaje, y nos ayudó muchísimo. Y yo pedí expresamente que la DEFA dejara copias de todas estas películas en el museo, como acervo del museo, para que cualquiera las pudiera volver a ver una y otra vez, y sobre todo quedaran al alcance de los investigadores. Eso era para mí una cosa súper importante. En el ciclo que presentamos no solo estaban las películas que nos facilitaron en ese momento desde la DEFA, como Isabel en la escalera, Tango Rubio y varios más, y también algunos documentales. Agregamos también una película de Orlando Lubert, El Paso, que él mismo había donado a la Cineteca Nacional y que nos lo permitieron presentar. Y agregamos una película que se llama El Cantor, una película muy extraña que habíamos descubierto el año anterior, el 2010, hace 2 años anterior, a través del Festival Inédit, que hace películas de música, se presenta películas sobre música y músicos. Y entonces ellos me dicen, mira, hay una película muy extraña de un músico norteamericano afincado en la RDA que personifica a Víctor Jara y se llama El Cantor. ¿Nos ayuda a conseguir esto? Bueno, ellos hicieron la investigación, la encontraron, y me llamaron porque el archivo alemán que tenía esa película, que era el archivo que se llama DRA y que guarda todo el material de radio y televisión de la RDA, les dijeron, sí, les prestamos la película siempre y cuando la traducción la haga el Goethe Institut, porque no es un aval. Entonces lo hicimos en conjunto y fue una primera colaboración muy interesante que a mí me permitió entender que existían archivos y que existían cosas y que había que salir a buscar. Y eso fue algo muy bonito. En la inauguración del ciclo de la DEFA que hicimos en abril del 2012 en la Cineteca Nacional, contamos con la protagonista de Isabel en la escalera, Irina Gallardo, que es la hija de Fernando Gallardo, y tuvimos mucho éxito con nuestro ciclo. Irina me dijo ahí cuando yo la conocí, sabes que hay una película que me gustaría que trajeran que se llama Cachencho, y que la hizo Carlos Pucio, y que trata de mi papá, Fernando. Aquí está una foto de una revista de la RDA contando de que se iba a dar esta película en televisión. Aquí tenemos a Carlos con Fernando Gallardo. Y a mí me emocionó mucho porque Carlos Pucio ha sido un amigo del Goethe Institut por muchísimos años. Me tocó conocerlo en distintos momentos, digamos, y
desgraciadamente se fue mucho antes de lo que se debería haber ido, batalló muy duro contra un cáncer y nos pilló de sorpresa. Y entonces, para conmemorar un año de su partida, decidimos organizar un homenaje en el Museo de la Memoria. Nuevamente ahí José Manuel Rodríguez nos ayudó muchísimo porque pudimos conseguir la película Cachencho, que la logramos conseguir con la escuela de cine donde había estudiado Carlos en Berlín Oriental, en Potsdam. Ellos nos mandaron una copia y entonces acá hicimos la traducción y el subtitulaje, y para la traducción tuve el apoyo muy cariñoso y muy agradecido de mi parte de Patricio Vergara, que conoció mucho a Carlos durante muchos años que convivieron dentro del Goethe. Y entonces el museo también agregó de su acervo algunos otros documentales de Carlos Pucio y pudimos hacer el homenaje entonces el 1 de septiembre de 2015 en el auditorio del Museo de la Memoria, con la familia, con los amigos, y fue realmente emocionante. Yo quedé muy emocionada, hasta el día de hoy lo estoy. Creo que es de los eventos más hermosos que hemos hecho como Goethe Institut, y estoy muy orgullosa y muy agradecida del apoyo de la familia y de todos los que colaboraron en todo esto para poder generar este homenaje, que lo hicimos de todo corazón y con muchísimo cariño. Posteriormente tenemos los cortometrajes de Juan Forge y Vivian Barry, que espero que estén escuchando mi presentación y me agreguen cualquier cosa que haga falta. Dentro de los materiales que recibimos en el 2011-2012 para el ciclo de la DEFA, descubrí que existían estos materiales, pero no nos dio el tiempo ni la capacidad de traerlos, subtitularlos y todo lo demás, y quedó como una patita posterior que íbamos a hacer más adelante. Y como parte de lo que fue la celebración de los 50 años de existencia de la DEFA cerró un acuerdo especial con el Goethe Institut, por el cual se nos permitía mostrar todo el catálogo de la DEFA libre de derechos, y nosotros dijimos, esta es la nuestra. Así que con José Manuel empezamos a trabajar, y entonces pudimos presentar los cortometrajes de Juan Forge y Vivian Barry en el Museo de la Memoria el 27 de septiembre del 2016. Son una colección de distintos cortos de distinto largo, que en total eran 44 minutos. El más conocido es el que tengo aquí en la gráfica, que dura 1 minuto 54, es muy cortito, pero se llama Hitler Pinochet, y creo que esta gráfica lo explica todo de qué se trata. Y es un corto que es memorable y fue muy valioso poderlo presentar. Y haciendo las conversaciones para poder presentar este ciclo, tratamos de ganar a Juan Forge para que hiciera las presentaciones, pero no pudimos. Entonces invité a Vivian Barry, y ella hizo una presentación maravillosa en que también aquí nos explicó muchas cosas de otros cortos y de otros estilos de animación que incluyen estos cortos, y donde también ella tuvo una participación mucho más activa de lo que yo sabía. Así que para mí fue un regalo muy lindo y muy grande poder contar con ella, y que ella, además de primera fuente, contara que, por ejemplo, en este hermoso corto de aquí abajo, que tiene estas líneas blancas, que se llama Rosaura, la voz que canta es de ella. Y que también tuvo participación en algunos otros cortos donde hay técnicas de stop motion, etc. Así que fue un regalo muy lindo la presentación de Vivian, y contando también de primera fuente cómo fue la experiencia de trabajar en los estudios de animación de la DEFA, que estaban no en Berlín, sino en Dresden,
donde había un trabajo muy colectivo, donde lo que era la presentación, el aprendizaje de Vivian también había pasado por otras metodologías, como trabajar con mimos para entender cómo se movía el cuerpo y cómo reproducir eso en las animaciones, por ejemplo. Cosas que para mí fueron muy valiosas de entender y escuchar. Y estoy al debe porque tengo que hacer un par de buenas entrevistas con ambos, con Juan y con Vivian, para que cuenten de todo ese periodo y también dejar como legado toda esa información. Y como último punto, quiero llegar a la recuperación de lo que fueron las películas de Antonio Skármeta y de Peter Lilienthal. Lo digo en ese orden porque Antonio Skármeta durante el exilio fue autor de 3 películas que hizo junto a este productor maravilloso, Joachim von Dittinghoff, a quien tuve la suerte de conocer también personalmente en ese viaje del 2005, que fue mágico. Y también ahí en ese momento había llegado un colega nuevo a Goethe a cargo de la adquisición de películas, Hans Kohl, que había sido amigo de Skármeta durante la primera estadía de Skármeta, y después se habían vuelto a ver cuando Skármeta fue embajador de Chile en Berlín. Y entonces desde todo ese cariño conjunto surgió la idea de hacer la edición de las películas de Skármeta, una edición Goethe en un DVD doble. Y ese fue un trabajo muy, muy largo. Como digo, ya en el 2005 habíamos empezado a trabajar en todo esto, porque Joachim von Dittinghoff había dejado su legado ya donado al Museo del Cine y Cinemateca de Berlín. Entonces, a partir de esos materiales podíamos empezar a trabajar, pero finalmente fue muy, muy complejo y la edición se terminó en diciembre del 2014, que se editó como DVD doble. Lo interesante es que Joachim von Dittinghoff también había sido el productor de este señor, Peter Lilienthal, que está en la foto de abajo, que había llegado a Chile en 1973 a filmar esta película de aquí arriba, que es La Victoria, con un guión de Skármeta y con cámara de Silvio Cayosi, ni más ni menos. Una película que aquí en Chile era muy desconocida y que pudimos reestrenar por primera vez hace muy poquito, hace un par de semanas solamente, y el vínculo de Lilienthal y de Skármeta fue muy poderoso y muy importante porque Lilienthal fue el que le mandó los pasajes tanto a Skármeta como a Raúl Ruiz para permitirle salir de Chile en octubre del 73 y salvarle la vida. Y de este trabajo conjunto entonces hemos podido profitar. Este año la pandemia por fin nos dejó tiempo de poder reestrenar tanto El ciclista del San Cristóbal del 87 como La Victoria del año 73. Y no sigo porque creo que ya me pasé de mi tiempo. Así que les dejo la palabra. Muchas gracias, Isabel. Si es que nos queda un tiempo, después vamos a volver a lo que nos comentabas con algunas preguntas más. Le voy a dar la palabra a José Manuel. Solamente quería apuntar, agradecerte tu presentación y enfatizar, ¿cierto?, el hecho de que, porque a veces se olvida que efectivamente, claro, en Alemania, tanto occidental como oriental, hubo un interés muy grande por Chile, hubo realizadores alemanes que hicieron muchas películas, pero también hubo cineastas chilenos exiliados allí, cuyo trabajo, como el de Carlos Pucho, como el de Juan Forch, Vivian Barry, Antonio Skármeta, hay que reconocer y valorizar, y quedan todavía algunas cosas pendientes. Álvaro Ramírez, Beatriz González, cuyas películas están mucho más difíciles aún de localizar. De Álvaro Ramírez intentamos localizar y no hay nada. Exacto. Desgraciadamente. Sí. Bueno, nunca se sabe cuándo algo pueda aparecer. Le damos entonces, muchas gracias Isabel, y José Manuel, te dejo a cargo para que nos hagas tu presentación. Gracias, José Miguel. Voy a compartir mi pantalla y
pucha, es maravilloso todo lo que cuenta Isabel y todo lo que hemos realizado en conjunto con el museo y el Goethe. Se pasó, a mí también me pone muy contento, me emociona durante todos estos años. Bueno, voy a colocar aquí el tiempo también para estar atento, porque esta es una presentación que es un poquito larga. El archivo audiovisual del Museo de la Memoria de los Derechos Humanos, tengo 4 puntos que quiero especificar. La museografía, que es un poco lo que hablé al inicio de la presentación. También en el 2014 que se hizo un evento, una celebración, conmemoración del asilo y exilio, especialmente en todo el museo, abarcó totalmente los 3 pisos del museo. Es algo inédito porque nunca se había hecho, y desde ahí ya nació el museo como también años temáticos. O sea, después fue un año de sindicalismo, un año de indígena, etcétera. Catálogo del archivo audiovisual, sus donantes y el CEDAP y conectados con la memoria. La museografía ustedes pueden ver que es bien, es amigable, es bien también, mucha luz, mucho vidrio, un espacio bien amplio para que también las personas tengan la oportunidad de poder recorrer y bueno, y darse cuenta de los horrores que ocurrieron en la dictadura, especialmente cuando uno se encuentra con esta nube, que es impresionante, todos los detenidos desaparecidos, y que en esa pantalla que ustedes ven a mano derecha, uno puede ubicar a la persona que uno esté buscando. Originalmente, cuando se creó el museo, bueno, Titi Viragallo era la encargada del archivo audiovisual y Camilus Parot fue la persona que estuvo a cargo también de contactar y conseguir mucho material para contar la historia audiovisualmente. Yo estaba también en el equipo y lo que nos pasó es que tuvimos poco material para poder conectarnos. O sea, en el sentido que hace 10 años no existía este material tan importante que tenemos ahora. O sea, y eso con el tiempo nos ha ayudado a poder sumar y enriquecer este archivo. Si se fijan en la parte de asilo-exilio, que es una pantalla que está en uno de los pasillos, hay fotografía y algunas imágenes de algunos documentales. Un diplomático francés en Santiago, y también hay fotografías que donó Roberto Cossack, de la embajada, especialmente de la embajada de Italia. Y ustedes pueden ver también ahí fotografía del exilio. Hay mucha fotografía, poco video. Pero con el tiempo, al poco tiempo, se sumó material de la ZDF, de la SRW y también de la DRA. Ahí lo tenía anotado. Y si se fijan, aquí hay unas imágenes más inéditas, a color, que no existen en otra parte, sino que llegaron a Chile especialmente. Bueno, gracias a la gestión también de María Luisa Ortiz, quien se contactó con uno de los corresponsales alemanes, que se encontró en un avión con él. Y la coincidencia es que él era el reportero que venía en el año 70 a hacer todos sus trabajos audiovisuales y a contar lo que pasaba en dictadura. Y si se fijan, este material inédito es un material de la gente que está saliendo al exilio de la Embajada de Argentina. Hay una cosa también que nos pasa en el museo, que hay gente que se reconoce y que encuentra conexión con su vida. Por ejemplo, había una joven estudiante que en el centro audiovisual vio una imagen de alguien saliendo, caminando de la Embajada de Argentina. Esta era una imagen en blanco y negro que pertenecía a la RAI, que llegó posterior a este trabajo, a estos archivos. Y él, bueno, ella contaba de que su padre estuvo asilado en la Embajada de Argentina, después fue exiliado, se fue a Argentina, y en Argentina él
estaba con su señora, su señora estaba embarazada, ella era la hija de ella, y lo asesinan a él. Entran, se lo llevan y no se sabe más de él, detenido, desaparecido. Ella no conoció a su papá y solamente lo veía a través de esta fotografía. Y cuando llegó al museo y recorrió el archivo, se dio cuenta de esta imagen en movimiento, que, o sea, después de muchos años, ella vio a su papá caminando, imagínense, o sea, esa imagen fue impactante para ella, y bueno, obviamente que ese pequeño fragmento, que son 5 segundos nada más, ella también se lo llevó en su archivo personal. O sea, esas cosas suceden en el museo, por ejemplo. En el 2014 se hizo una exhibición, como les contaba, especial de asilo-exilio. El museo hizo compensatorio, empezó desde agosto a diciembre, especialmente se hizo un ciclo de cine, pero desde mucho antes, desde abril, mayo, empezó esta exposición y terminó hasta el otro año, del 2015, o sea, fue bien extenso, eran todos los pisos, se iban involucrando en esta exposición, incluso acá yo tengo un pasaporte que se hizo en esta exposición, y la gente, a medida que las personas iban recorriendo, podían ir colocando o anotando los distintos momentos. Un pasaporte sin letra L. Aquí no trae la letra L. Y bueno, se hizo una exposición grande de archivo audiovisual. Ahí es cuando nació el Cine Colecciones, en 2014, que al principio se llamaba Cine Colección, después pasó a ser llamado Cine Colección. Y si se fijan, toda esta cantidad de películas que se pudieron exhibir, la cantidad que aparece al final de cada texto son las personas. Nosotros tenemos una cantidad de 100 personas como de capacidad en el auditorio, 99 personas, entonces si pueden ver, fue bastante exitoso el ciclo. Hasta diciembre. Y se hizo también un especial que se llamó Desexilio del cine chileno, 40 años de la Cinemateca Chilena del Exilio, y esta curatoría la hizo Gastón Ancelovici, junto a la colaboración de la Cineteca Universidad de Chile y con Luis Horta también a la cabeza. Y ahí se exhibieron 2 días miércoles, el Cine Colección era 2 días martes, y el otro día seguíamos con más material restaurado o material material inédito, y que también al mismo tiempo se estaba donando al museo. Lo que hizo Gastón era hacer esta curatoría, pero al mismo tiempo él quería dejar este trabajo en el museo para que las nuevas generaciones también entendieran lo que sucedió y lo que no tiene que volver a repetirse. Especialmente él hizo un documental que se llama Chacabuco, Memoria, y esa película fue la que él donó en primera instancia. También está Recado de Chile. Recado de Chile fue una película que hizo Pepe La Vega, que se filmó en el año 79, 78, 79. Pepe La Vega, Carlos Flores, y con las señoras de la agrupación de mujeres. Se filmó con la cámara Jaime Reyes, y después esto se fue al exilio, este material, o sea, se llevó al exilio y lo tomó ahí Pedro Chaskel en Cuba y pudo montarlo. Este material, con el tiempo, pasó mucho tiempo, que en el sentido de que no estaba en buena calidad, y llegó un film original de Pedro al museo y pudimos digitalizarlo y tener una versión restaurada. Este fue el momento de exhibirlo. También, bueno, aquí se pueden ver que mostramos también, exhibimos los ojos como mi papá también de Pedro Chaskel, que con el tiempo fue donado. Presencia lejana también de Angelina Vázquez. Angelina no teníamos un contacto con ella directo, sino que con el tiempo la empezamos a conocer. Entonces, ahí fue como un trabajo también un trabajo de, ¿cómo se llama?, de conexión con ella, de hacer estos pequeños conversatorios, exhibiciones de sus películas, y ahí ya ella determina también donar su material, que también fue
restaurado y que también está contenido en el acervo de la Cineteca Nacional de Chile. El Paso, Orlando Lübeck, etc. Al mismo tiempo se hizo también esta exposición digital donde las personas podían unirse a través de Memoria del Exilio y sumar sus testimonios. Así lo hizo, por ejemplo, Cuervo Castro, hizo videos contando su experiencia en el exilio, en Francia, anécdotas, lo que quisieran, cartas, cantos, videos. Eso también sigue activo y ustedes pueden ingresar a la página del museo en todo el mundo a dejar sus testimonios. También en 2015 nosotros creamos una línea de trabajo donde podemos ver aquí los distintos acervos que tenemos, por ejemplo, o las distintas investigaciones, producciones que hacemos. Por ejemplo, está el archivo oral, las entrevistas, archivo de la memoria en Chile, serie Encuentro. La serie Encuentro tiene que ver con la historia que les conté de encontrar una fotografía, por ejemplo, la que está abajo a la derecha es Montesino, Marcelo Montesino, que aparece ella, la niña que la acompaña atrás de él, en la fotografía icónica que aparece en ellos abrazado con la moneda destruida. Bueno, aquí Marcelo conoce a la protagonista de esa fotografía en coincidencia con la exposición que estaba realizando en el museo en el tercer piso. Y otros testimonios, y aparte hay también unas producciones especiales. Y dentro de estas producciones especiales está lo que se hizo en la residencia de la Embajada de México, donde personas que estuvieron asiladas, hicimos el ingreso y recordamos todos estos episodios del año 73, cuando el embajador de la época acogió a los asilados. Entonces ahí pudimos entrar, hicimos el recorrido y fue muy interesante. Después de esta exhibición, este documental se mostró en la Cineteca Nacional de Chile. El total de donaciones del museo son 223.231. Hay objetos, artesanía, arpilleras, audiovisuales, audios. Es importante lo del audio, porque si se dan cuenta, nosotros los audiovisuales son casi 2.500, pero audios son más de 3.500, 3.400. Así que con el tiempo hemos tenido que trabajar también en estos archivos y bueno, ahora en pandemia se ha aprovechado bastante ese material y Paulina Vera, que está a cargo de esos archivos, ha hecho de maravilla. El catálogo de archivo audiovisual nació también en el 2015 porque fue una necesidad de mostrar este material, estas donaciones. Ahí pueden ver de Pedro Chaskel, la donación también de sus aviones, del bombardeo de La Moneda. Ahí se ven, por ejemplo, a mano izquierda, dura 2 minutos y medio esa filmación, y abajo a la derecha está, por ejemplo, el material icónico, inédito, de Juan Ángel Torti, que fue donado también desde el 2009, y es el único material que está totalmente liberado. La idea nuestra de este catálogo era hacer un catálogo amigable, no que fuera una lista solamente de trabajo de los archivos, sino que también al mismo tiempo combinar esto con fotografía y también con algunos textos de los realizadores. Juan Ángel Torti falleció hace pocos días, así que le damos también un homenaje por su trabajo y por su generosidad, y le dedico yo por lo menos esta presentación a él y a su familia. Aquí podemos ver también la donación de Rodrigo González y también de Gastón Ancelovich, Chacabuco, Memorias del Silencio. Ese documental fue el que abrió el compromiso de Gastón con nosotros, y a medida que iban pasando los años, él siempre viajaba de Canadá y traía una nueva donación. Él me decía que tenía un baúl en Canadá. Y bueno, ese baúl todavía lo estamos acá esperando. Esperamos que su hijo, también el que llegó un día y me dijo, José, ese baúl va a llegar aquí a Chile y lo vamos a traer al Museo de la Memoria de Derechos Humanos. Vamos a esperar. Y bueno, aquí hay muchos más catálogos. Ahí está Rolf Pulski, que fue importante, perdón por mi alemán, y que no, fue...
Perdón si te interrumpo un cortito. Rolf Flücke es una persona extraordinariamente generosa. Fue el corresponsal que más años estuvo en Chile durante la dictadura, y Sí. cuando supo que se estaba generando el Museo de la Memoria, no lo dudó, y en cosa de media hora contestó de vuelta el mail: cuenten conmigo, y consiguió una cantidad de material sin derechos, pero maravillosa. Sí. Eso. No, muchas gracias por tu dato. Y además todo este material lo pudimos también subtitular también con el tiempo, porque todo venía en alemán, así como el material de la RAI, que venía en italiano, AMOT. Entonces, lo bueno de nuestro archivo también, que es un archivo que tiene autonomía, en el sentido de que nosotros somos realizadores y tenemos equipos para poder registrar, para poder editar, y eso también nos ayuda mucho a depender de nosotros mismos. O sea, nosotros si tenemos un proyecto, inmediatamente lo editamos y lo subtitulamos y lo colocamos en el centro audiovisual. Aquí pueden ver imágenes de algunos pantallazos de lo que es de la RAI y de AMOT y más información. El catálogo está en línea, está digitalizado. Lo único nomás fome, entre comillas, con este catálogo es que lamentablemente está solamente todo acá hasta el 2015. O sea, son 5 años que se han sumado más material y no hemos podido. Habría que renovar a lo mejor este catálogo. Vamos a tratar de hacerlo digitalmente, porque físicamente a lo mejor es más complicado, o una segunda edición se puede decir. También quiero hacer mención a Angelina, que una vez que ella también se acercó al museo y donó todo su material, aquí también quiero mostrar esta fotografía que hizo Jorge Mil en el año 74, a pocos meses de su detención y desaparición, el 29 de noviembre, y contar también de que ella siempre nos ha estado apoyando en el proceso del Día del Cine Chileno, y que también esto se realiza cada año, ya es 5º año, así que ya es una fecha icónica dentro de nuestro trabajo museográfico y nuestro trabajo también de archivo audiovisual. Esto también es importante explicarlo. Nosotros el año 2017 convocamos a los Inti Illimani históricos, a los Inti Illimani nuevos, a hacer un concierto por sus 50 años. Entonces esto también para nosotros es importante porque ellos también donaron parte de su archivo. Abajo también están las imágenes también de los Inti Illimani cuando volvieron en el 88, en septiembre, y este concierto también icónico que hicieron. El setup, ¿cómo está ahora? El setup, estamos de a poco, la gente está llegando nuevamente, se está acercando a un museo, hay ciertos momentos del día que la gente se puede acercar, tiene que enviar un mail, eso sí, para poder venir a ver todos estos archivos que les mencioné, que son más de 5.000, o de 2.000 y tanto, perdón, 5.000 con los audios, puedan venir a verlo al centro audiovisual. Pero también, aprovechando esta pandemia, resolvimos inaugurar un catálogo digital, un online, virtual, donde hemos ido cargando, ya llevamos más de 120 películas, documentales, ficción, videoarte y también testimonios. Y también películas relacionadas con el exilio especialmente, que quiero mostrar en esta oportunidad. Bueno, el cine colección también es importante, que el trabajo que hemos hecho año a año, y que este año también fue especial. Todos los meses de noviembre, junto a Isabel Mardone y el Goethe Institute, trabajamos en conjunto y hacemos también nuestro noviembre del Goethe con el museo. Ahí ustedes pueden ver las películas que ahora en este momento tienen relación con el exilio. Son poquitas, hay mucho más, obviamente, pero es un avance importante. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, José Manuel. Si terminas de compartir tu pantalla, por favor. Muchas gracias por tu presentación y gracias también por hablar y recordar a personas como Gastón Ancelovich, ¿cierto? Y Torti, cuyo legado audiovisual es muy importante
Constanza, no sé si tendremos algunas preguntas Sí, o quisieras bueno, tú comentar algo. ambas cosas. En primer lugar, bueno, muchas gracias por las dos presentaciones. Quisiera retomar un poco lo que decía Isabel al comienzo, este lugar en el que tú te pones, Isabel, como de no ser académica. Creo que luego de tu presentación realmente es como lo que menos importa. Creo que ambos han dado cuenta como de una capacidad investigativa, como de un conocimiento muy situado sobre los temas sobre los que nos conversaron. Y realmente ahí hay como un aporte muy tangible, hay una creación de conocimiento, y creo que además lo que hacen ustedes está cruzado como por una generosidad y por un espíritu de colaboración que, como decía el José al comienzo, tenía sentido ponerlos a ustedes en una misma sesión, pero además han mencionado muchos otros nombres. Algo que se repite de la sesión anterior es esta idea de la donación, que también habíamos conversado, que es algo como muy afectivo también, ¿no? También implica como la confianza de los herederos o la confianza de los creadores, las creadoras, como en las instituciones y en las personas que encarnan esas instituciones y que van a poder, por una parte, guardar y preservar esos materiales, pero también como ayudar a su difusión, a su circulación, como iniciar estas conversaciones. Así que nada, creo que está súper bueno hacer como ese reconocimiento público. Y tenemos una pregunta que llega de Cata Rayo y dice, muy interesante lo que cuentas, Isabel, y se pregunta si se ha podido hacer un registro de la gente que consume, dice, estos archivos en el Museo de la Memoria. Supongo que si hay como algún registro de cuántas consultas hay o de cuánto se mueven estos materiales. Un poco lo dijo José Manuel cuando habló como del público, ¿no?, que asiste a la exhibición de películas, pero no sé si también lo han experimentado en personas que los vuelven a contactar para pedir más antecedentes. ¿Cómo funciona un poco eso? Voy a desmutear un poquito. A ver, yo creo que lo que pasa es que muchas veces las preguntas vienen más desde los investigadores, porque de repente se cruzan con algo en internet donde ven que presentamos algo en público que tenía que ver con algo que están buscando, entonces me escriben y de alguna forma tratamos de hacer los puentes. Me ha pasado varias veces con el libro también, o sea, hay gente que pide el libro desde otros lados o que logran verlo, porque hay varios ejemplares que están de libre disposición en el museo, en el Cine Arsenal actual, digamos. Entonces ahí hay investigadores de otras partes del mundo que descubren que está el libro, entonces nos contactan, nos escriben, en fin. De alguna forma se va generando una conversación que continúa y eso es muy bonito. Ahora, algo así como muy masivo, no lo sé. El ciclo de la DEFA tuvo más de 1.300 espectadores, que para nosotros es un exitazo. Fueron algo así como 10 días de películas que estuvimos dándolas más de una vez algunas. Y después otras funciones que hemos ido haciendo de repetición en otros momentos, no sé. La función que tuvimos para recordar a Carlos Pucio fue muy bonita, también tuvimos con la sala llena. Este año, cuando reflotamos el ciclista del San Cristóbal y la Victoria, ahí por primera vez teníamos una contabilidad mayor porque era online, entonces nos permitía saber efectivamente cuánta gente se conectó, y para nosotros era también un poco un experimento de ver cuánta gente se interesa por esto que era del pasado, donde a veces mis jefes me decían, ¿y qué estoy haciendo una cuestión antiquísima? ¿Qué importancia tiene esto? Y sin embargo, ahí estuve revisando los números hoy día, o sea, las primeras dos pasadas del ciclista que les hicimos en junio de este año en el marco del Festival de Cine Europeo, en total tuvieron 418 espectadores. La segunda vez que se dio el ciclista, que fue ahora hace poquito, en noviembre, en el marco del Cine del Exilio en la Cineteca Nacional y celebrar los 80 años de Skármeta, tuvo nuevamente
125 espectadores más, o sea, de alguna forma son películas que despiertan interés, pero lo más bonito fue el conversatorio que hicimos después del Ciclista en junio. Logramos juntar algo así como 15 o 18 personas del staff, entre actores, técnicos, productores, gente que trabajó en la película y que se juntaron en un conversatorio por Zoom a contarse las anécdotas de la película. Y para nuestra sorpresa, en una semana tenía más de 1000 visualizaciones, lo cual nos dejó absolutamente con la boca abierta. Y para la victoria ahora también tuvimos casi 200 espectadores para la película y las visualizaciones del conversatorio que logramos hacer con Silvio Cayosi, que generosamente nos entregó su tiempo y sus recuerdos. También llevaba 1200 visualizaciones en una semana o algo así. O sea, de alguna forma traer estas cosas del pasado sigue siendo interesante para más de alguien y no solo para los investigadores, parece. De alguna forma yo siento que hay una responsabilidad de restituir patrimonialmente estas imágenes que nos hablan de Chile, que pueden ser una película más nueva, menos nueva, da lo mismo, pero es un documento histórico que nos habla de un momento de nuestra historia donde no siempre tenemos imágenes. Y ese es el valor que yo les doy sobre todo, ¿no? Súper, muchas gracias. También tenemos 3 preguntas que quiere hacer María Grisel Maizani a José Manuel. José Manuel, te las voy a ir haciendo de una para que no tengas que memorizar todo lo que va en la consulta. Dice, primero saber si el Museo de la Memoria de Chile mantiene relaciones de intercambio de materiales con otros museos de la memoria en la región, por el caso argentino. Esa es la primera. Ya, lo que hacemos es recibir algunas donaciones y cuando, por ejemplo, tenemos algunas exhibiciones también, vamos intercambiando material, pero no es algo muy constante, no hay un convenio entre instituciones. Sí hay convenios de donaciones, eso sí. Y por ejemplo, con el Museo de la Memoria, con el LUM de Perú o con otros, así como de Latinoamérica. En Colombia estamos viendo un Museo de la Memoria de Colombia y en Perú también, no recuerdo el nombre del museo, el Museo de Memoria también. ¿No? ¿LUM? ¿Ya? LUM, Lugar También, de la Memoria y la Inclusión Social. ya. Se quiso también hacer algunas exhibiciones, entonces cuando nos piden algunas películas, yo les ayudo en la gestión de facilitar la autorización, porque te fijas que todo esto tiene que ver un poco con la autoría y es complejo, no es que tengamos nosotros las películas y después entreguemos todo sin que los donantes sepan. O sea, en ese sentido somos muy serios también con eso. Una segunda pregunta que te hace dice, saber si la generación de hijos del exilio o hijos de la militancia, que hoy son realizadores, por ejemplo Macarena Aguiló, han realizado iniciativas conjuntas con el museo o incluso donado algunos de sus materiales personales. Sí, bueno, es que, mira, con toda la rapidez que uno tiene este PPT, esta presentación, hay muchas cosas que quedan pendientes, pero con ella tenemos una relación muy directa. Ella es donante del archivo, donó su documental y también ella es parte de la museografía también, de la museografía, la parte museográfica, perdón, de los niños. Ahí nosotros tenemos un video donde vamos relatando con distintos fragmentos lo que sucedió en dictadura. Hay imágenes de documentales de Pedro Chaskel, de la Maca Aguiló, y ahí vamos contando un poco el relato de lo que sucedió, especialmente de los niños que estaban en el exilio, ¿cierto? Ella también nos entregó su testimonio a través del proyecto Sin Entrevista, y que también lo pueden ver en el Centro Audiovisual sin problema.
Y la tercera y última pregunta de esta ronda dice, conocer si la iniciativa reciente de poner disponible de forma remota algunos de los materiales audiovisuales y sonoros del archivo crecerá y si se mantendrá más allá del COVID para los investigadores que no están en Chile. Sí, para nosotros ha sido muy satisfactorio hacer esto y para los mismos realizadores también. O sea, a medida que yo les voy escribiendo y les voy contando de que en estos momentos estamos liberando el material, pero con ciertas condiciones. A ver, les digo yo que no tengan temor de que este material va a quedar en YouTube, sino que lo vamos a dejar también oculto para que las personas puedan entrar a través de nuestro catálogo. Y también colocamos el logo del museo en la esquina, entonces también de esa forma evitamos a lo mejor un mal uso. Pero por otro lado, los mismos realizadores también quisieran que la gente fueran a ver la película, al auditorio, que sea algo físico, porque echan de menos eso del conversatorio. Entonces yo creo que va a ser mezcla. Yo creo que esto no puede bajarse. O sea, no es que una cosa que oh, ya todos nos vacunamos, estamos listos, vamos al auditorio. No, yo creo que tiene que mantenerse esto en la medida que se va sumando el material. Y lo otro también importante es que nosotros, cuando se creó el CEDAP, la idea es que la gente vaya al museo, porque si ponemos todo online, no, también va a ser difícil que la persona vaya a investigar. Entonces lo que queremos es que tenga la experiencia de ir al museo, muchas veces no lo conocen, van al centro audiovisual y cuando van al centro audiovisual conocen los distintos espacios, también pueden llegar pueden conocer la exposición que se está haciendo en ese momento, entonces todo eso, y también van al centro de documentación de donde está el piso -2, donde pueden también complementar su investigación audiovisual con fotografías, con documentos, con revistas. Entonces todo eso desde la casa es muy difícil, ¿no? Sí. Igual esa va a ser una buena noticia para María Grisel, que era quien hacía esta pregunta. Tenemos un comentario, después una pregunta, y yo creo que ahí podemos empezar a cerrar. Un comentario de Silvia Rull, o no, seguro que lo estoy pronunciando mal, que dice, querida Isabel, un gusto saludarte, muchas felicitaciones por ese trabajo que han hecho y por la tremenda colección que lograste rescatar. Así que ahí ya tenemos una fan. Muchas gracias, Silvia, porque tú también has sido para mí un acicate de buscar cosas. Tú has sido una fuente importantísima de información para mí y deberíamos seguir conversando al respecto por lo mismo, para que no se nos pierdan muchos datos que tú manejas y que son muy valiosos. Muchas gracias. Súper. Y creo que teníamos esa pregunta que llegó desde Argentina. Ahora Ignacio nos saluda desde Francia. Muchas gracias a todos por el panel. Pregunta para José Manuel. Además del material de Pedro Chaskel, ¿el Museo de la Memoria tiene acceso a otras piezas del acervo del ICAIC? Las películas de ficción en las que actúa Nelson Villagra, por ejemplo, o los noticiarios. No tenemos ese material. Solamente tenemos material de Pedro Chaskel, solamente del ICAIC. Tenemos que tratar de conseguirlo, ¿no? Bueno, ahí parece que hay gente ahí que está esperando que ese material llegue. Bueno, siempre esa lista de lo que queda todavía por rescatar, para ocupar como los términos, o recobrar, como dice Isabel, sigue. Yo quería agregar una cosita. Dentro de toda esta cadena, que ha sido realmente una cadena de amor, suena muy cliché, pero de verdad que es así. Dentro de esta cadena de amor de recuperar cosas antiguas, también encontramos a un hado padrino en el DRA, el archivo de radio y televisión de la RDA, Uwe Broiner, que fue mi primer contacto cuando andaba buscando la película El Cantor y hacer la traducción y todo lo demás. Y él me dio a entender que había mucho más material que indagar y estaban todos los materiales de Radio Berlín Internacional en español, que como están en español, ellos no lo han podido catalogar, pero está todo ahí, está todo ahí. Entonces, por otro lado, María Luisa Ortiz del Museo de la Memoria me hablaba de que también había gente que quería recuperar cosas que estaban ahí y de alguna forma desde ambos lados se construyó este puente y ahora existe un convenio entre ambas instituciones para ir recuperando un cierto número de archivos al año, o sea, en forma constante.
y creo que eso va a ser muy importante para ir complementando el archivo del exilio del Museo de la Memoria en Chile. Gracias. Sí, quiero destacar José, ¿quieres decir algo? Ah, perdón. Perdón, que quiero destacar que Isabel ha sido pieza fundamental para el rescate de todos estos archivos, DEFA, los Genowski Showman, todos los documentales que están en el museo, gracias a la gestión que ha hecho Isabel, así que también ha sido una buena partner también para nosotros. O sea, todo lo que detecto, por lo menos trato de ponerlos en contacto y que sigan conversando, o sea, al menos eso, y creo que queda muchísimo más por hacer. Quiero simplemente agregar que tengo un agradecimiento del alma para un hombre extraordinario que es Wolfgang Klaue, que aquí no es muy conocido, pero Klaue fue director de la FIAF, que es la Asociación de Archivos Fílmicos Mundial, digamos, habiendo sido director del Museo de la RDA, y uno podría pensar que alguien en ese cargo sería muy leal al partido, y todo lo contrario. Él lo que se preocupó fue de hacer que el muro fuera lo más permeable posible. Eso me lo decía él en sus propias palabras, me lo decía así. Y en segundo lugar, se preocupó de que fuera un sitio de resguardo de personas intelectualmente muy interesantes y que estaban en condiciones de peligro político dentro del régimen. Él defendió a muchísima gente y los acogió en el archivo, cosa que cuando cayó el muro y se tuvo que fusionar el archivo del este con el oeste, al final me dice el director del oeste, que quedó como gran director de esta nueva institución, me dice, tuve que echar a solo 2 personas, que eran tipos de la Stasi que los habían encajado, chanfleado la última semana, nada más. Todo el resto del staff se quedó, y eso es muy importante porque muchas de esas personas sí tuvieron intercambio con los exiliados chilenos y los aprendieron a conocer y a querer, y nos han ayudado así a seguirle la pista a un montón de cosas. O sea, ellos han sido fundamentales y ayudaron muchísimo para nuestro libro también. Buenísimo. José, ¿quieres hacer un comentario antes de que cerremos? Bueno, yo quiero invitarlos a que sigan conectados con el archivo del Museo de la Memoria de Derechos Humanos, bueno, con todo lo que estamos haciendo, exhibiendo. Nosotros seguimos todos los martes con el Cine Colección. Este mes especialmente vamos a exhibir muchos estrenos y también una conmemoración. Ya después de enero y febrero vamos a descansar, vamos a descansar, y en marzo retomamos. Pero este catálogo, lo importante es que va a seguir creciendo, y las personas que necesiten algún dato o quieran a lo mejor ir al museo también a conocer el centro audiovisual, que nos escriban o que me escriban a mí, y ahí podemos ver qué podemos hacer. Así que agradecerles también a todos la invitación, a José Miguel, a Coti también te doy un gran saludo, y a Isabel, que por haber estado también en este grupo de diálogo. Gracias. José Palacios. No, simplemente agradecerles también a todos por estar aquí, por conversar con nosotros y contarnos todos con más detalles de su trabajo. Creo que han salido demasiados temas importantes. Solo voy a rescatar como la manera en que ustedes han hablado de los lazos personales, ¿cierto?, que se crean en este trabajo de reconstrucción histórica, la importancia, ¿cierto?, de la donación, pero también, ¿cierto?, el trabajo con instituciones de distinto tipo, ¿cierto?, archivos de televisión, archivos de otra naturaleza, como el AMOT, ¿cierto?, que es un archivo del Movimiento Obrero Democrático en Italia, en fin. Y creo que también le dejan pega a José Manuel para intentar una mayor colaboración con museos de memoria y sitios de memoria a nivel latinoamericano. Obviamente hay problemas gigantes en términos de derechos, circulación del material, ¿cierto? Pero hay ahí tarea para seguir trabajando. Muchas gracias y no sé si tú quieres decir algo más. Sí, bueno, nada, estamos muy contentos de la sesión de hoy. Muchas gracias a Isabel, a José Manuel, a José Miguel por acompañarnos así en vivo, y por toda la gente que hizo preguntas, comentarios y que pudo ver esta transmisión. Aprovecho de dejarlos a todos invitados a la actividad de cierre de este ciclo, que será el próximo 18 de diciembre y se titula Imagen, Archivo, Memoria,
los retornos del cine chileno del exilio. Muchas gracias a todos y ya nos veremos en otra ocasión. Gracias, muchas gracias a ustedes. Gracias. Chao.